Siempre decimos que son tantos los cambios que la medicina ha experimentado con el advenimiento de moderna tecnología que suministra muchas veces elementos adecuados de diagnóstico y terapéutica, que podríamos afirmar nos hallamos en la postrimería de una importante evolución dentro de la misma. La tomografía computada, la resonancia magnética por imágenes, la tomografía por emisión de positrones constituyen un claro ejemplo de ello. Pero siempre decimos también que la semiología en la consulta o al pie de la cama del enfermo es muchas veces soberana y útil en la elaboración de un diagnóstico presuntivo. Y vamos a ver la importancia que tiene la semiología del lenguaje para estudiar posteriormente la semiología de las afasias. Cuando se hace la exploración neurológica, luego de efectuar la exploración de la motilidad, el tono muscular, la ataxia, los reflejos, la sensibilidad, los pares craneanos, constituye realizar un adecuado estudio de las funciones mentales superiores. Una de las funciones mentales superiores a estudiar en todo paciente es el lenguaje. De esto nos vamos a ocupar en el día de hoy. Como telón de fondo vamos a utilizar la figura de Charcot, 1825-1893. Charcot dando una clase magistral en la Salpêtrière sobre la histeria. Y siempre decimos que la histeria debe diferenciarse de las crisis convulsivas verdaderas. El histérico se desmaya en presencia de familiares u otras personas. Noten ustedes la expresión teatral de la paciente y cómo se desmaya en forma espectacular. No sobreviene generalmente una adecuada pérdida de conocimiento y la paciente evita conscientemente lesionarse y busca dónde caer, por lo que generalmente no presenta magulladuras o hematomas en cara o extremidades. Muchas veces puede resistirse a la apertura de los ojos adoptando actitudes o contorsiones polimorfas, como ustedes pueden ver. A veces se producen convulsiones atípicas que llegan a lo grotesco, pero como dijimos en el videoprograma de convulsiones, en este caso la falta de mordedura de lengua y relajación esfinteriana, la conservación de los reflejos pupilares y la ausencia del signo de Babinski permitirán la adecuada diferenciación con las verdaderas crisis epilépticas. Ahora sí, vamos a ocuparnos de la semiología del lenguaje, que es el tema del día de hoy. El lenguaje es el medio que tiene el hombre de expresar su pensamiento por medio de signos convencionales que pueden ser orales, escritos o mímicos. Tanto el lenguaje oral como el escrito forman el lenguaje expresivo, mientras que la lectura y la audición constituyen, por el contrario, el lenguaje comprensivo. Al hablar o al escribir, el hombre expresa su pensamiento. Al escuchar o leer, comprende el pensamiento de los demás. El lenguaje es una función neuropsicológica compleja, a cuyo conocimiento ha contribuido mucho el estudio de sus perturbaciones y en especial de las afasias. El lenguaje constituye el pensamiento simbólico, que no sólo comprende el habla y la comprensión de la palabra oral o escrita, sino también la composición poética, el canto, la composición musical y ejecución de instrumentos musicales, y la formulación de otras expresiones artísticas, como la pintura y el dibujo, por lo que se ha considerado, al pensar simbólico, como la hazaña mental más notable quizás del hombre y la cultura humana, siendo su resultado el alto nivel alcanzado por la misma. Vamos a hacer una breve mención del desarrollo del lenguaje. El niño al nacer carece de lenguaje, solo es capaz de exteriorizar estados de ánimo por medio de gritos, llanto y algunas muecas. La primera etapa de la adquisición del lenguaje es la identificación de los sonidos que forman las palabras, conjunto fonético de sonidos. Luego,
la asociación de ciertos sonidos, palabras, con las sensaciones visuales, táctiles y de otra índole determinadas por los objetos del medio exterior. Noción de significado. Finalmente, el sentido y valor de las palabras en función de su situación sintáctica y semántica. Nociones sintáctica y semántica. Cumplida esta etapa, el niño intenta formular y pronunciar las palabras que ha oído, lo que implica la entrada en juego del mecanismo de la articulación de la palabra. Es indudable que para ello han debido establecerse vínculos asociativos entre el área auditiva y los mecanismos de articulación y elaboración de la palabra. La siguiente etapa es la lectura, en cuyo aprendizaje se asocian las percepciones auditivas y los mecanismos central y periférico de la articulación de la palabra con los símbolos visuales como las letras y las palabras. La escritura intenta reproducir los signos visuales que constituyen la base de la lectura. Al leer y escribir se produce una íntima asociación entre los símbolos visuales y las sensaciones sinestésicas que proceden de los dedos que realizan la escritura. ¿Cómo es el mecanismo del lenguaje? El que habla debe, para expresar su pensamiento, cumplir lo siguiente. Primero, tener una idea, etapa intelectual. Segundo, tener el recuerdo de las palabras que corresponden a esta idea, evocarlas y a su vez reconocer que estas palabras son adecuadas a la idea que va a expresar, etapa amnésica. Tercero, pronunciar las palabras, etapa motriz. El que escucha, por el contrario, debe, para comprender, primero, oír las palabras, etapa sensorial. Segundo, identificarlas con la idea que expresan, etapa amnésica. Y tercero, comprender su sentido, etapa intelectual. Las etapas mnésica en el que habla y mnésica e intelectual en el que escucha constituyen el lenguaje interior o lenguaje propiamente dicho. La etapa motriz en el que habla es el lenguaje externo o articulación de las palabras. Cualquier perturbación de este mecanismo en una o varias de sus etapas determinará un trastorno del lenguaje. Así, en un proceso en el que estén disminuidas las funciones intelectuales superiores del enfermo, ya congénitamente como en los oligofrénicos, ya por enfermedad adquirida en el curso de la vida, como en el coma u otro trastorno de conciencia, estará perturbada la etapa intelectual del lenguaje y por consiguiente esos sujetos no hablarán o hablarán mal. En otros casos, las funciones intelectuales no están mayormente afectadas, pero en cambio existen ciertas lesiones corticales que dificultan o impiden las etapas mnésicas del lenguaje expresivo o comprensivo, sin que haya perturbación tampoco de los órganos de los sentidos ni de los de la articulación de la palabra. Estos sujetos no podrán expresarse por la palabra oral o escrita, o no entenderán lo que se les dice o lo que leen. Este grupo de trastornos del lenguaje es el que recibe el nombre de afasia, del griego a, privativo, y fasis, palabra. Finalmente, un sujeto no podrá expresar su pensamiento por alteraciones del mecanismo de la articulación de la palabra, sujeto mudo, o no podrá comprender porque no puede oír o ver por lesiones del oído o de la vista, sujeto sordo, sujeto ciego. En estos casos, el trastorno se debe a interrupción de la aferencia por compromiso sensorial. Se puede ahora definir con más precisión la afasia.
Teniendo en cuenta todo lo que hemos dicho anteriormente, podemos hacer esta definición. La afasia es una perturbación del lenguaje caracterizada por la pérdida de la memoria de los signos, por medio de los cuales el hombre civilizado cambia ideas con sus semejantes. Definición de Dejerin. El afásico es el individuo que, no siendo ni mudo, ni sordo, ni ciego, es incapaz de expresarse por medio de la palabra o de la escritura, o de comprender la palabra o la escritura. Puede asimismo definirse la afasia como el defecto o pérdida del poder de expresión por medio del habla, la escritura o los signos, y o del poder de comprensión del lenguaje hablado o escrito debido a lesión o enfermedad de las áreas cerebrales correspondientes. Esta definición corresponde a el Dorland's Illustrated Medical Dictionary del año 1981. Broca, en 1861, halló en la autopsia de un sujeto que padecía de afasia un infarto situado a nivel del pie de la tercera circunvolución frontal izquierda y localizó ahí la función del lenguaje, dando a conocer este hallazgo a la Sociedad de Biología de París. Esto tiene su interés porque fue el primer caso concreto de localización en el cerebro de una función neuropsicológica elevada como es el lenguaje. Hasta entonces, las localizaciones cerebrales que puso en boga la frenología de Gall eran puramente hipotéticas, pero en 1874 Wernicke, por el contrario, encontró en otro afásico una lesión localizada en el lóbulo temporal y parte del lóbulo de la ínsula, denominándosela zona de Wernicke. El estudio de los afásicos con Broca y Wernicke llevó a explicar el mecanismo del lenguaje en una forma esquemática y simple. Existen en la corteza cerebral del hemisferio dominante, hemisferio izquierdo en el 99% de los casos, existen en la zona cerebral del hemisferio dominante, se insiste, 4 áreas circunscriptas, correspondiendo a las 4 variedades del lenguaje. Lenguaje expresivo, oral y escrito, lenguaje comprensivo, oral y escrito. Estas 4 áreas comprenden 2 áreas motoras verbales, el área motora de la palabra y el área motora de la escritura, y 2 áreas sensoriales verbales, el área de comprensión de la palabra hablada, área auditiva verbal, y el área de comprensión de la palabra escrita, área visual verbal. El área motora de la palabra se sitúa en el pie de la tercera circunvolución frontal. El área motora de la escritura se sitúa en el pie de la segunda circunvolución frontal, por delante de las áreas motoras de los dedos. El área de comprensión de la palabra hablada se sitúa en la parte media de la primera circunvolución temporal, por delante de la zona de proyección de las fibras cocleares. Finalmente, el área de comprensión de la palabra escrita se sitúa en el pliegue curvo, alrededor de la terminación del primer surco temporal, por delante de la zona occipital periestriada. A su vez, estas áreas, aunque independientes, están vinculadas entre sí por haces asociativos, como el fascículo arcuato, y además están unidas a áreas motoras o sensoriales propiamente dichas. Con estas áreas y sus conexiones se han construido esquemas más o menos ingeniosos, como el polígono de Grasset, que a la par que explican el mecanismo del lenguaje,
permiten comprender sus distintas alteraciones. La destrucción o lesión de las áreas del lenguaje o sus conexiones engendra diversos tipos de afasia. Esta concepción clásica del lenguaje ha sufrido modificaciones por obra de Pierre Marie, quien negó la existencia de áreas corticales aisladas que dirijan las diferentes modalidades del lenguaje, y también por Henry Head. En los últimos años, además de los trabajos de Head, han hecho notables aportaciones Geschwind, Zangwill, Gutglas y Roch-Lecour. Se ha visto que el hemisferio izquierdo es dominante para el habla en el 99% de los casos. Hay dos técnicas que se han descrito últimamente y permiten estudiar la dominancia en un sujeto. En la prueba de Wada se producirá únicamente una afasia transitoria asociada, dicho sea de paso, a hemiparesia del hemicuerpo opuesto, asimismo transitoria. En la prueba de Wada se producirá únicamente una afasia transitoria inyectando amital sódico en la arteria carótida interna del lado que corresponde al de la dominancia. En la prueba de Kimura, por el contrario, pronunciando simultáneamente palabras diferentes para uno y otro oído, los sujetos normales pueden solo repetir las palabras que se han pronunciado en el oído opuesto al correspondiente al hemisferio dominante. La dominancia en sujetos zurdos, esto es otro concepto fundamental, la dominancia en sujetos zurdos radica en el 75% de los casos en el hemisferio izquierdo. Hay que tener presente que la dominancia del lenguaje se define a los 10 o 12 años. Por ello, los trastornos afásicos en los niños pueden poseer menor gravedad debido a la posibilidad del hemisferio no dominante de desarrollarse como dominante. ¿Cómo se realiza la exploración del lenguaje? Se debe tener primero en cuenta, antes de iniciar la exploración, si el enfermo es o no zurdo. En segundo lugar, los exámenes han de ser breves, porque el afásico se fatiga muy fácilmente. Hay que procurar, además, que el paciente no vea el movimiento de los labios del examinador. Tampoco se debe interrogarlo realizando al mismo tiempo actos que le permitan comprender lo que se le pregunta, sin entender las palabras. Por ejemplo, no hay que decir al paciente, deme la mano y tenderle la propia al mismo tiempo. Se debe evitar también que los ayudantes del médico realicen gestos o movimientos que el enfermo pueda comprender. La exploración del afásico abarca los siguientes puntos. Primero, exploración de la palabra espontánea, la denominación, la repetición y el lenguaje automático. A. Se hace conversar al enfermo y se observa si hay trastornos de la sintaxis, por ejemplo, si solo emplea monosílabos o si la palabra o si habla en un estilo telegráfico, donde suprime pronombres, conjunciones o preposiciones. Esto constituye el agramatismo. A veces el paciente puede expresarse en un lenguaje especial, totalmente incomprensible, que se denomina jergafasia, en donde las palabras no pueden ser reconocidas, neologismos. La jergafasia suele acompañarse de una marcada fluidez del habla, verborrea o verborragia. Escuchemos un paciente que presenta una clásica jergafasia.
B. Luego de realizar la exploración de la palabra espontánea, corresponde efectuar la exploración de la denominación. Se le presentan al enfermo distintos objetos y se le pide que los nombre. Vamos a escuchar cómo se realiza la exploración de la denominación en una enferma. ¿Qué es esto? Lápiz. ¿Y esto? Corbata. Corbata. Puede suceder que al presentarle un objeto cualquiera, lápiz, reloj, como hemos visto, el enfermo no diga su nombre, pero quizá lo describa en sus características o significado. Esto se conoce con el nombre de anomia o trastorno de la denominación. Puede darle el enfermo también un nombre que no corresponde al mismo, sustitución de la palabra. O bien puede ocurrir que al presentársele diferentes objetos para que los reconozca, emplee siempre una misma palabra. Es lo que se conoce con el nombre de intoxicación por el vocablo, reverberación o estereotipia. Otras veces, el enfermo podrá emplear una palabra parecida a la que designa el objeto, pero deformada, es decir, alterada en una o varias sílabas, o bien una palabra totalmente incomprensible. Esto se designa con el nombre de deformación de la palabra. La sustitución de palabras y la deformación de palabras constituyen la parafasia. Se denomina parafasia verbal a la sustitución de palabras y parafasia literal a la deformación de las mismas. Escuchemos un paciente con deformación y sustitución de palabras. Parafasia. Dígame, por favor, ¿cómo se llama esto? Reloj. Reloj. ¿Y esto? La malla. Mal. Habrán notado ustedes la deformación de la palabra en el paciente, la parafasia. C. Se explora luego la palabra repetida, es decir, se le hacen repetir al sujeto distintas palabras en esta forma. Primero, palabras simples, zapato, mesa, lámpara, ferrocarril, constitución. Segundo, palabras cada vez más complicadas, gozo, gozar, gozoso, regocijar, regocijante. Tercero, frases simples, por ejemplo, lloverá mañana, y frases que se van complicando cada vez más, por ejemplo, artillero de artillería, ministro plenipotenciario de Brasil, el ruido con que rueda la ronca tempestad. Escuchemos cómo se hace entonces la exploración de la repetición en una enferma. Repita lo siguiente, por favor. No síes, íes o peros. No síes, íes o peros. Hemos visto entonces una manera de efectuar una exploración de la palabra repetida en una enferma a través de la exploración de frases simples. Tomamos una frase simple. D. Por último, debemos realizar la exploración del lenguaje automático. El lenguaje automático se explora mediante la prueba de las palabras seriadas. Se solicita al paciente que mencione los días de la semana, los meses del año, las estaciones del año o una serie numérica, por ejemplo, de 1 a 10, de 10 a 100, 10, 20, 30, 40, etc. Esta prueba, la exploración del lenguaje automático,
puede complicarse solicitando al paciente que invierta la serie o la recite salteando un término por medio. En la práctica se puede evidenciar que pacientes con fallas en el lenguaje espontáneo importantes, este lenguaje automático, llamado por hombredad facilitado, es bastante correcto. Esto se conoce con el nombre de fenómeno de Beilaerger-Jackson. Además de todas las fallas que puede presentar y que son semejantes a las encontradas en el lenguaje espontáneo, el paciente puede, al recitar la serie, quedar repitiendo un término o parte de él, impidiéndole proseguir. Esta perseveración puede ser verbal o silábica. Vamos a escuchar un paciente afecto de una afasia de Wernicke con preservación del lenguaje automático. Vale decir, presenta el fenómeno de Beilaerger-Jackson y además presenta el fenómeno de perseveración. Escuchémoslo. 1, 2, 3. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Bueno. 10, 20. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. 20, 30, 40, 60, 80, 90, 100. 20, 30, 40, 60, 70, 80, 90, 100. Habrán notado ustedes en este paciente, afecto, insisto, de una afasia, la preservación del lenguaje automático y el fenómeno de perseveración. Luego de efectuada la exploración de la palabra espontánea, la exploración de la denominación de la repetición y del lenguaje automático, corresponde realizar en segundo término la exploración de la comprensión de la palabra. La exploración de la comprensión de la palabra se realiza ordenando al paciente la ejecución de movimientos simples. Por ejemplo, cierre los ojos, abra la boca, saque la lengua, deme la mano. Luego se le indican órdenes más complicadas. Por ejemplo, ponga su pie izquierdo sobre su rodilla derecha, o bien se recurre a la prueba que se conoce con el nombre de prueba de los 3 papelitos de Pierre Marie. Para ello, se utilizan 3 papeles, uno de tamaño grande, otro mediano y otro pequeño. Se le ordena entonces al afásico: entrégueme el papel más grande, coloque sobre la mesa el mediano y el más pequeño lo rompe. Realizamos así la exploración de la comprensión de la palabra. Igualmente, se le pueden dar órdenes conteniendo la misma palabra. Por ejemplo, cierre la mano, apriete la mano, muestre la mano, levante la mano. Se observa si el enfermo cumple la orden y cómo la lleva a cabo. En tercer lugar, corresponde realizar la exploración de la lectura. Se realiza de la siguiente manera. A. Se le presentan al enfermo una serie de órdenes escritas de complejidad creciente, semejantes a las empleadas en la exploración de la comprensión de la palabra. B. Se le hace leer luego en voz alta y en voz baja. Puede suceder que al leer en voz alta o en voz baja, el enfermo reemplace una palabra por otra o emplee una palabra parecida pero deformada, es decir, alterada en una o varias sílabas, o bien una palabra totalmente incomprensible. El reemplazo de una palabra por otra o la deformación de la misma, ambas a la lectura, constituyen
la paralexia. Se denominan paralexia verbal y paralexia literal respectivamente. En cuarto y último lugar, debemos realizar y llevar a cabo la exploración de la escritura. Se realiza así. A. Se hace escribir espontáneamente al enfermo. B. Luego se le hace escribir al dictado. Puede suceder que al escribir espontáneamente o al dictado, el enfermo reemplace una palabra por otra o emplee una palabra parecida pero deformada o realice omisiones. El reemplazo de una palabra por otra o la deformación a la escritura constituyen la paragrafia. Asimismo, se reconocen como en casos anteriores paragrafias verbal y literal. Si aparecen palabras no pertenecientes al idioma, se denominan neologismos. C. Por último, se le hace escribir copiando un texto impreso. La copia podrá hacerse correctamente o con más o menos faltas del impreso al manuscrito, pero también podrá tratarse de una copia servil, es decir, el enfermo copia el texto impreso como si fuera un dibujo, reproduciendo con toda exactitud las letras de molde tal como están en el texto. Esto ocurre, por ejemplo, en la alexia sinagrafia por lesión de la parte posterior, del tercio posterior del cuerpo calloso, que también se conoce con el nombre de rodete o splenium. Finalmente, se practicará el examen neurológico integral. El examen neurológico integral, insistimos una vez más, siguiendo todos los cánones que hacen a la exploración de la semiología del sistema nervioso. El examen neurológico integral que descubrirá con frecuencia que el afásico, además de tener un trastorno del lenguaje obviamente, es un hemipléjico a la vez, o un hemianópsico, o un hemihipoestésico. Se advierte una vez más que todas estas exploraciones se harán utilizando tantas sesiones como sean necesarias. Hemos aprendido entonces cómo se lleva a cabo una exploración del lenguaje en la consulta o al pie de la cama del enfermo. Y hemos visto todas las alteraciones con la cual el médico se puede encontrar. Vamos a ocuparnos ahora de las formas clínicas de las afasias. En primer término, debe distinguirse la afasia de ciertos estados que pueden simularla, como ser el mutismo de la esquizofrenia o de la depresión intensa. Los antecedentes, la facies, otras manifestaciones somáticas como catatonía o estereotipia permiten la diferenciación. Debe diferenciarse asimismo la afasia del mutismo consecutivo a trastornos difusos cerebrales como traumatismos o trastornos metabólicos, o bien a lesiones del mesencéfalo y protuberancia que pueden producir variables alteraciones de conciencia. No debe confundirse la afasia con la falta de cooperación por parte del paciente o con el mutismo histérico. En este último caso, no es posible ni siquiera la emisión de sonidos y existen además los denominados estigmas histéricos. Entre ellos, zonas de anestesia que no respetan ninguna de las leyes de la fisiología del sistema nervioso y crisis pseudoconvulsivas. Habrá que recordar por último que lesiones bilaterales de los nervios craneanos a los que corresponde la inervación de los órganos de la palabra pueden producir disartria, que no es un trastorno del lenguaje, sino por el contrario de la articulación de la palabra. Por último, no deberá confundirse una afasia fluente con la mezcla de palabras que se observan en la esquizofrenia. Diversos datos abonarán a favor de una u otra alteración. Siguiendo a Geschwind, se describen los siguientes síndromes afásicos. Primero, afasia de Broca
motriz o de expresión, descrita por Broca en el año 1861. Es una afasia no fluente. El enfermo no habla o solo emite algunas palabras, de 2 a 10 por minuto. Son comunes las parafasias, sustitución y deformación de la palabra hablada. Escuchemos un paciente con una afasia de Broca y veamos las parafasias que presenta. ¿Cómo se siente? Sí, ¿Puede hablar un poco más? la espalda. Bueno, ¿tiene más dificultad o menos dificultad ahora? No más. Habrán notado ustedes la sustitución y la deformación de la palabra hablada en el paciente. El lenguaje en la afasia de Broca es a veces telegráfico, con omisión de palabras o sílabas terminales. La denominación se compromete. Escuchémoslo. Dígame cómo se llama esto. Re lejos. ¿Cómo? Re lejos. Ujú. ¿Y esto? Medata. Llama. Medata. ¿Maya Sí, o metal? sí. Petal. Metal. La repetición de palabras simples puede ser correcta. La repetición de frases se encuentra alterada. Escuchemos un enfermo con una alteración en la repetición de la palabra y frases, sobre todo en la repetición de palabras de frases. Y noten ustedes en el comienzo una parafasia que presenta el enfermo. ¿Boca? Vaca. Boca. ¿Y esto? Oreja. Ujú. Bueno, repita un poquito, a ver. Repita. Constitución. Constitución. Inquisición. Incisión. Artillero de artillería. Artillero. Artillero de artillería. Artillero. Ministro plenipotenciario. Ministro plenipotenciario. Ministro plenipotenciario de Brasil. Ministro Otra vez, a ver. Ministro plenipotenciario Brasil. Ujú. Constitucional. Constitución. Se observa asimismo que el paciente aumenta su esfuerzo para hablar. La comprensión del lenguaje se conserva, aunque en ocasiones hay dificultad para órdenes más complejas. El enfermo escribe con paragrafias. Esta afasia puede acompañarse de hemiparesia o hemiplegia en el hemicuerpo contralateral, mayor en el brazo que en la pierna. Esto se debe a la proximidad de las áreas motoras de las extremidades superiores al área de Broca. Es interesante destacar por último que el enfermo se da cuenta de su déficit, se siente con una gran frustración y está frecuentemente deprimido. La lesión, generalmente córtico-subcortical, se sitúa en el área de Broca, es decir, en el pie de la tercera circunvolución frontal del hemisferio dominante. Segundo, afasia de Wernicke, descripta en el año 1874. La afasia de Wernicke es una afasia fluente. El paciente habla mucho, verborrea y mal. Parafasias, neologismos y jergafasia. Escuchemos una vez más la jergafasia que presenta el enfermo afecto de una afasia de Wernicke.
Habrán escuchado una vez más la jerga facia. La denominación es incorrecta. La repetición también se compromete. En la fascia de Wernicke hay imposibilidad para comprender el lenguaje hablado y escrito. La escritura está igualmente perturbada, paragrafias. No suele haber en este caso hemiparesia, dado que la lesión está lejos de la corteza cerebral motora. Es frecuente la existencia de una hemianopsia homónima por afectación o compromiso de las fibras retroquiasmáticas. Los pacientes pueden no darse cuenta de la naturaleza de su déficit y generalmente no se encuentran deprimidos en el momento agudo. La fascia de Wernicke resulta de una lesión del área de Wernicke, parte media de la primera circunvolución temporal del hemisferio dominante y pliegue curvo. En tercer lugar y último, vamos a estudiar la fascia de conducción. En la fascia de conducción, la repetición se encuentra severamente afectada, sobre todo la repetición de frases cortas. Aunque el lenguaje es fluente, diferencia con la fascia de Broca entonces, las parafasias son frecuentes. Hay también dificultad en la denominación de objetos. El paciente comprende el lenguaje hablado y escrito. La escritura puede estar comprometida. La fascia de conducción es producida por una lesión del fascículo arcuato que une el área de Wernicke a la de Broca y transcurre, como podemos ver, profundamente a nivel del opérculo parietal. Vamos a escuchar seguidamente un paciente con una fascia de conducción en donde notarán ustedes la dificultad en la denominación. El paciente dice que no le salen las palabras. Vamos a notar una parafasia que presenta el enfermo y asimismo fundamentalmente la dificultad en la repetición. Escuchemos entonces el paciente afecto con una afasia de conducción. ¿Usted qué siente? ¿Siente que la palabra la sabe, pero que no le sale? Exactamente, sí. Usted sabe cuál es la palabra, pero no sale. Claro, no me sale. Pero la palabra sabe cuál es la que quiere decir. Sí, sí, es como si fuera que así le digo, algo así, ¿no? Ahí no, a veces no le salta así. Bueno, muy bien. Dígame, por favor, ¿cómo se llama esto? Reloj. Reloj. ¿Y esto? La malla. Malla. Sí. ¿Tiene algún otro nombre? Además de malla. Puede ser la malla únicamente. No es un reloj. Un reloj, va. Pull. Una pulsera, Reloj, pull. Siga, que va a salir. Pulsera. Pulsera, muy bien. Pulsera, sí. ¿Esto cómo se llama? Botón. Botón. ¿Y esto? Se llama ¿cómo es que no me sale? No si no sale, no importa, es parte del... Quiero ver si sale o no sale, es importante. Ojal. Ojal, muy bien, a ver cómo sale. Sí. ¿Y esto? ¿Cómo se llama? Corbata. ¿Y esta parte? Nudo. Muy bien. Repita las palabras que yo le voy a decir. Sí. Ferrocarril. Ferrocarril. Repetición. Repitación. Inquisición. Inquisición. Constitución. Constitucional. Artillero de artillería. Artillero de
Empieza otra vez. Artillero de artillería. Artillero de Habrán notado entonces ustedes en el enfermo afecto de una afasia de conducción la dificultad en la repetición, sobre todo la repetición de frases cortas. Y habrán notado también en este enfermo la existencia de una parafasia que también se describe en la afasia de conducción. Pero sobre todo, repetimos, la dificultad en esta afasia es sobre todo de la repetición. Cuarto, afasia anómica. El síntoma cardinal en la afasia anómica está dado por la imposibilidad del paciente en la capacidad de denominación. El lenguaje fluente, pueden existir parafasias, y el lenguaje escrito presenta paragrafias. La repetición y la comprensión son normales, aunque puede ser a veces difícil de establecer esto en pacientes confusos. La afasia anómica se encuentra presente como consecuencia de pequeñas lesiones del gyrus angularis y en ciertas lesiones que, aunque lejos de las áreas del lenguaje, ejerzan efectos presores. Se describe con mayor frecuencia en la encefalopatía tóxica o metabólica. En el caso de una afasia anómica, con la única salvedad que junto a otros elementos haga pensar al examinador que se está frente al comienzo de un síndrome demencial, en la afasia anómica se insiste, deberá buscarse siempre una causa metabólica irreversible. La anomia es un signo que puede observarse en pacientes confusos, como ya se esbozó en el videoprograma de demencias y confusión. Quinto, afasia global. Este tipo de afasia se ve como resultado de lesiones extensas que afectan o comprometen las áreas de Broca y Wernicke. El paciente, por ende, no habla, escribe, lee ni comprende. Algunas veces puede emitir algunos fonemas carentes de significado. Se asocia, como es dable suponer, a la existencia de una hemiplegia. La afasia global se describe en infartos extensos del territorio de la arteria cerebral media, que son frecuentemente secundarios a ateroembolia a punto de partida de placas arterioescleróticas ulceradas de la circulación carotídea. Sexto y último, afasias transcorticales. Las afasias transcorticales se deben a lesiones que, sin lesionar las áreas de Broca, Wernicke o sus conexiones, afectan partes de sustancia blanca adyacentes a las mismas. Se caracterizan por ser afasias en las cuales la repetición de la palabra o frases persiste intacta a pesar de tratarse de pacientes con falta casi total de comprensión, afasia transcortical sensitiva, o con palabra poco fluente, afasia transcortical motora. Las afasias transcorticales pueden ser el resultado de prolongada hipotensión e hipoxia. Vamos a dar por último ciertas reglas útiles a tener en cuenta en el examen del paciente afásico. En primer lugar, debe establecerse si realmente estamos en presencia de un enfermo afásico para luego caracterizar el tipo de trastorno. Deberá siempre recordarse el hecho que puede ser difícil determinar si un enfermo con un síndrome confusional agudo se encuentra afásico. Ante un enfermo afásico es útil seguir los siguientes pasos. Primero, realizar el examen de la palabra espontánea.
nos debemos preguntar, ¿la palabra es fluente o no fluente? Si estamos en presencia de una afasia fluente, la lesión es posterior. Si la afasia es no fluente, la lesión es casi siempre anterior. Segundo, ¿el paciente lee y escribe sin errores? Si es capaz de hacerlo, el enfermo no presenta una afasia. Esto es un punto a tener en cuenta. Tercero, ¿hay hemiparesia o hemiplegia? Si existen trastornos motores, la lesión es anterior, ya que compromete las áreas motoras citas en la circunvolución frontal ascendente. Cuarto, para caracterizar seguidamente los varios tipos de afasia fluente, deberá examinarse la denominación, la repetición y la comprensión del lenguaje. La semiología podrá arrojar lo siguiente. A. El paciente no puede denominar, repetir o comprender. Estamos en presencia entonces de una afasia de Wernicke. B. El paciente nomina con dificultad, no puede repetir y comprende correctamente. Afasia de conducción. C. El paciente puede repetir y comprender, aunque su denominación está comprometida. Estamos en presencia de una afasia anómica. ¿Cuáles son las causas de afasia? Las causas generales de afasia están constituidas por, primero, infartos y hemorragias. Segundo, tumores primitivos o metastásicos. Tercero, demencia presenil, enfermedades de Pick y Alzheimer o demencia senil. Y cuarto, lesiones postraumáticas, heridas de bala, accidentes automovilísticos, etc. Existen afasias transitorias que se observan en el curso de ciertas crisis temporales, crisis parciales complejas. Recuerden el videoprograma de convulsiones, cuando hablamos de las crisis parciales complejas. Existen afasias transitorias durante accesos de jaqueca o bien como manifestación de ataques isquémicos transitorios. Debe destacarse que los infartos en el territorio de la arteria cerebral media son causados frecuentemente por afección de la arteria carótida interna. Una estenosis hemodinámicamente significativa de la arteria carótida interna puede ser pasible de corrección quirúrgica y si es diagnosticada y tratada a tiempo, podrá prevenirse una afasia. El brusco establecimiento de una afasia fluente sin trastornos motores suele deberse a una embolia a punto de partida de cavidades cardíacas o a una afección carotidia. Estos son puntos fundamentales a recordar siempre en la práctica clínica. Como conclusión final, debemos decir que la afasia es un trastorno neuropsicológico que puede presentarse con mucha frecuencia en la práctica médica de todos los días. Recordemos la anatomía, recordemos las áreas del lenguaje. Tomemos en cuenta cómo se realiza una exploración en la consulta o al pie de la cama del enfermo y de una correcta, fidedigna y precisa exploración del lenguaje surgirán los trastornos afásicos con sus distintas variedades que hemos estudiado en el día de hoy. Y el lenguaje, recuerden ustedes también, no es más sino una de las funciones neuropsicológicas a explorar. E insistimos que junto con las otras variables que constituyen todos los cánones de la semiología nerviosa, podrán, teniéndose en cuenta todas estas manifestaciones, podrá el examinador, insisto, llegar a un diagnóstico certero y eficaz que evite toda causa de error. Muchas gracias por la atención dispensada.
articulación de la palabra. Estos sujetos no podrán expresarse por la palabra oral o escrita, o no entenderán lo que se les dice o lo que leen. Este grupo de trastornos del lenguaje es el que recibe el nombre de afasia, del griego a, privativo, y fasis, palabra. Finalmente, un sujeto no podrá expresar su pensamiento por alteraciones del mecanismo de la articulación de la palabra, sujeto mudo, o no podrá comprender porque no puede oír o ver por lesiones del oído o de la vista, sujeto sordo, sujeto ciego. En estos casos, el trastorno se debe a interrupción de la aferencia por compromiso sensorial. Se puede ahora definir con más precisión la afasia. Teniendo en cuenta todo lo que hemos dicho anteriormente, podemos hacer esta definición. La afasia es una perturbación del lenguaje caracterizada por la pérdida de la memoria de los signos, por medio de los cuales el hombre civilizado cambia ideas con sus semejantes. Definición de Dejerin. El afásico es el individuo que, no siendo ni mudo, ni sordo, ni ciego, es incapaz de expresarse por medio de la palabra o de la escritura, o de comprender la palabra o la escritura. Puede asimismo definirse la afasia como el defecto o pérdida del poder de expresión por medio del habla, la escritura o los signos, y o del poder de comprensión del lenguaje hablado o escrito debido a lesión o enfermedad de las áreas cerebrales correspondientes. Esta definición corresponde a el Dorland's Illustrated Medical Dictionary del año 1981. Broca, en 1861, halló en la autopsia de un sujeto que padecía de afasia un infarto situado a nivel del pie de la tercera circunvolución frontal izquierda y localizó ahí la función del lenguaje, dando a conocer este hallazgo a la Sociedad de Biología de París. Esto tiene su interés porque fue el primer caso concreto de localización en el cerebro de una función neuropsicológica elevada como es el lenguaje. Hasta entonces, las localizaciones cerebrales que puso en boga la frenología de Gall eran puramente hipotéticas, pero en 1874 Wernicke, por el contrario, encontró en otro afásico una lesión localizada en el lóbulo temporal y parte del lóbulo de la ínsula, denominándosela zona de Wernicke. El estudio de los afásicos con Broca y Wernicke llevó a explicar el mecanismo del lenguaje en una forma esquemática y simple. Existen en la corteza cerebral del hemisferio dominante, hemisferio izquierdo en el 99% de los casos, existen en la zona cerebral del hemisferio dominante, se insiste, 4 áreas circunscriptas, correspondiendo a las 4 variedades del lenguaje. Lenguaje expresivo, oral y escrito, lenguaje comprensivo, oral y escrito. Estas 4 áreas comprenden 2 áreas motoras verbales, el área motora de la palabra y el área motora de la escritura, y 2 áreas sensoriales verbales, el área de comprensión de la palabra hablada, área auditiva verbal, y el área de comprensión de la palabra escrita, área visual verbal. El área motora de la palabra se sitúa en el pie de la tercera circunvolución frontal. El área motora de la escritura se sitúa en el pie de la segunda circunvolución frontal, por delante de las áreas motoras de los dedos. El área de comprensión de la palabra hablada
se sitúa en la parte media de la primera circunvolución temporal, por delante de la zona de proyección de las fibras cocleares. Finalmente, el área de comprensión de la palabra escrita se sitúa en el pliegue curvo, alrededor de la terminación del primer surco temporal, por delante de la zona occipital periestriada. A su vez, estas áreas, aunque independientes, están vinculadas entre sí por haces asociativos, como el fascículo arcuato, y además están unidas a áreas motoras o sensoriales propiamente dichas. Con estas áreas y sus conexiones se han construido esquemas más o menos ingeniosos, como el polígono de Grasset, que a la par que explican el mecanismo del lenguaje, permiten comprender sus distintas alteraciones. La destrucción o lesión de las áreas del lenguaje o sus conexiones engendra diversos tipos de afasia. Esta concepción clásica del lenguaje ha sufrido modificaciones por obra de Pierre Marie, quien negó la existencia de áreas corticales aisladas que dirijan las diferentes modalidades del lenguaje, y también por Henry Head. En los últimos años, además de los trabajos de Head, han hecho notables aportaciones Geschwind, Zangwill, Gutglas y Roch-Lecour. Se ha visto que el hemisferio izquierdo es dominante para el habla en el 99% de los casos. Hay dos técnicas que se han descrito últimamente y permiten estudiar la dominancia en un sujeto. En la prueba de Wada se producirá únicamente una afasia transitoria asociada, dicho sea de paso, a hemiparesia del hemicuerpo opuesto, asimismo transitoria. En la prueba de Wada se producirá únicamente una afasia transitoria inyectando amital sódico en la arteria carótida interna del lado que corresponde al de la dominancia. En la prueba de Kimura, por el contrario, pronunciando simultáneamente palabras diferentes para uno y otro oído, los sujetos normales pueden solo repetir las palabras que se han pronunciado en el oído opuesto al correspondiente al hemisferio dominante. La dominancia en sujetos zurdos, esto es otro concepto fundamental, la dominancia en sujetos zurdos radica en el 75% de los casos en el hemisferio izquierdo. Hay que tener presente que la dominancia del lenguaje se define a los 10 o 12 años. Por ello, los trastornos afásicos en los niños pueden poseer menor gravedad debido a la posibilidad del hemisferio no dominante de desarrollarse como dominante. ¿Cómo se realiza la exploración del lenguaje? Se debe tener primero en cuenta, antes de iniciar la exploración, si el enfermo es o no zurdo. En segundo lugar, los exámenes han de ser breves, porque el afásico se fatiga muy fácilmente. Hay que procurar, además, que el paciente no vea el movimiento de los labios del examinador. Tampoco se debe interrogarlo realizando al mismo tiempo actos que le permitan comprender lo que se le pregunta, sin entender las palabras. Por ejemplo, no hay que decir al paciente, deme la mano y tenderle la propia al mismo tiempo. Se debe evitar también que los ayudantes del médico realicen gestos o movimientos que el enfermo pueda comprender. Por ello, se utilizan 3 papeles, uno de tamaño grande, otro mediano y otro pequeño. Se le ordena entonces al afásico, entrégueme el papel más grande, coloque sobre la mesa el mediano
y el más pequeño lo rompe. Realizamos así la exploración de la comprensión de la palabra. Igualmente, se le pueden dar órdenes conteniendo la misma palabra. Por ejemplo, cierre la mano, apriete la mano, muestre la mano, levante la mano. Se observa si el enfermo cumple la orden y cómo la lleva a cabo. En tercer lugar, corresponde realizar la exploración de la lectura. Se realiza de la siguiente manera. A. Se le presentan al enfermo una serie de órdenes escritas de complejidad creciente, semejantes a las empleadas en la exploración de la comprensión de la palabra. B. Se le hace leer luego en voz alta y en voz baja. Puede suceder que al leer en voz alta o en voz baja, el enfermo reemplace una palabra por otra o emplee una palabra parecida pero deformada, es decir, alterada en una o varias sílabas, o bien una palabra totalmente incomprensible. El reemplazo de una palabra por otra o la deformación de la misma, ambas a la lectura, constituyen la paralexia. Se denominan paralexia verbal y paralexia literal respectivamente. En cuarto y último lugar, debemos realizar y llevar a cabo la exploración de la escritura. Se realiza así. A. Se hace escribir espontáneamente al enfermo. B. Luego se le hace escribir al dictado. Puede suceder que al escribir espontáneamente o al dictado, el enfermo reemplace una palabra por otra o emplee una palabra parecida pero deformada o realice omisiones. El reemplazo de una palabra por otra o la deformación a la escritura constituyen la paragrafia. Asimismo, se reconocen como en casos anteriores paragrafias verbal y literal. Si aparecen palabras no pertenecientes al idioma, se denominan neologismos. C. Por último, se le hace escribir copiando un texto impreso. La copia podrá hacerse correctamente o con más o menos faltas del impreso al manuscrito, pero también podrá tratarse de una copia servil, es decir, el enfermo copia el texto impreso como si fuera un dibujo, reproduciendo con toda exactitud las letras de molde tal como están en el texto. Esto ocurre, por ejemplo, en la lexia sinagrafia por lesión de la parte posterior, del tercio posterior del cuerpo calloso, que también se conoce con el nombre de rodete o splenium. Finalmente, se practicará el examen neurológico integral. El examen neurológico integral, insistimos una vez más, siguiendo todos los cánones que hacen a la exploración de la semiología del sistema nervioso. El examen neurológico integral que descubrirá con frecuencia que el afásico, además de tener un trastorno del lenguaje obviamente, es un hemipléjico a la vez, o un hemianópsico, o un hemihipoestésico. Se advierte una vez más que todas estas exploraciones se harán utilizando tantas sesiones como sean necesarias. Hemos aprendido entonces cómo se lleva a cabo una exploración del lenguaje en la consulta o al pie de la cama del enfermo. Y hemos visto todas las alteraciones con la cual el médico se puede encontrar. Vamos a ocuparnos ahora de las formas clínicas de las afasias. En primer término, debe distinguirse la afasia de ciertos estados que pueden simularla, como ser el mutismo de la esquizofrenia o de la depresión intensa. Los antecedentes, las fasies, otras manifestaciones somáticas como catatonía o estereotipia permiten la diferenciación. Debe diferenciarse asimismo la afasia del mutismo consecutivo a trastornos difusos cerebrales como traumatismos o trastornos metabólicos,
o bien a lesiones del mesencéfalo y protuberancia que pueden producir variables alteraciones de conciencia. No debe confundirse la afasia con la falta de cooperación por parte del paciente o con el mutismo histérico. En este último caso, no es posible ni siquiera la emisión de sonidos y existen además los denominados estigmas histéricos. Entre ellos, zonas de anestesia que no respetan ninguna de las leyes de la fisiología del sistema nervioso y crisis pseudoconvulsivas. Habrá que recordar por último que lesiones bilaterales de los nervios craneanos a los que corresponde la inervación de los órganos de la palabra pueden producir disartria, que no es un trastorno del lenguaje, sino por el contrario de la articulación de la palabra. Por último, no deberá confundirse una afasia fluente con la mezcla de palabras que se observan en la esquizofrenia. Diversos datos abonarán a favor de una u otra alteración. Siguiendo a Geschwind, se describen los siguientes síndromes afásicos. Primero, afasia de Broca, motriz o de expresión, descrita por Broca en el año 1861. Es una afasia no fluente. El enfermo no habla o solo emite algunas palabras, de 2 a 10 por minuto. Son comunes las parafasias, sustitución y deformación de la palabra hablada. Escuchemos un paciente con una afasia de Broca y veamos las parafasias que presenta. ¿Cómo se siente? Sí. ¿Puede hablar un poco más? Vale. Bueno, ¿tiene más dificultad o menos dificultad ahora? No. Habrán notado ustedes la sustitución y la deformación de la palabra hablada en el paciente. El lenguaje en la afasia de Broca es a veces telegráfico, con omisión de palabras o sílabas terminales. La denominación se compromete. Escuchémoslo. Dígame cómo se llama esto. Re lejos. ¿Cómo? Re lejos. ¿Y esto? Medata. Llama. Medata. ¿Maya Sí. o metal? Sí. Petal. Metal. La repetición de palabras simples puede ser correcta. La repetición de frases se encuentra alterada. Escuchemos un enfermo con una alteración en la repetición de la palabra y frases, sobre todo en la repetición de palabras de frases. Y noten ustedes en el comienzo una parafasia que presenta el enfermo. ¿Boca? Vaca. Boca. ¿Y esto? Oreja. Bueno, repita un poquito, a ver. Repita. Constitución. Constitución. Inquisición. Inquisición. Artillero de artillería. Artillero. Artillero de artillería. Artillero. Ministro plenipotenciario. Ministra plenipotenciario.
Siempre decimos que son tantos los cambios que la medicina ha experimentado con el advenimiento de moderna tecnología que suministra muchas veces elementos adecuados de diagnóstico y terapéutica, que podríamos afirmar nos hallamos en la postrimería de una importante evolución dentro de la misma. La tomografía computada, la resonancia magnética por imágenes, la tomografía por emisión de positrones constituyen un claro ejemplo de ello. Pero siempre decimos también que la semiología en la consulta o al pie de la cama del enfermo es muchas veces soberana y útil en la elaboración de un diagnóstico presuntivo. Y vamos a ver la importancia que tiene la semiología del lenguaje para estudiar posteriormente la semiología de las afasias. Cuando se hace la exploración neurológica, luego de efectuar la exploración de la motilidad, el tono muscular, la ataxia, los reflejos, la sensibilidad, los pares craneanos, constituye realizar un adecuado estudio de las funciones mentales superiores. Una de las funciones mentales superiores a estudiar en todo paciente es el lenguaje. De esto nos vamos a ocupar en el día de hoy. Como telón de fondo vamos a utilizar la figura de Charcot, 1825-1893. Charcot dando una clase magistral en la Salpêtrière sobre la histeria. Y siempre decimos que la histeria debe diferenciarse de las crisis convulsivas verdaderas. El histérico se desmaya en presencia de familiares u otras personas. Noten ustedes la expresión teatral de la paciente y cómo se desmaya en forma espectacular. No sobreviene generalmente una adecuada pérdida de conocimiento y la paciente evita conscientemente lesionarse y busca dónde caer, por lo que generalmente no presenta magulladuras o hematomas en cara o extremidades. Muchas veces puede resistirse a la apertura de los ojos adoptando actitudes o contorsiones polimorfas, como ustedes pueden ver. A veces se producen convulsiones atípicas que llegan a lo grotesco, pero como dijimos en el videoprograma de convulsiones, en este caso la falta de mordedura de lengua y relajación esfinteriana, la conservación de los reflejos pupilares y la ausencia del signo de Babinski permitirán la adecuada diferenciación con las verdaderas crisis epilépticas. Ahora sí, vamos a ocuparnos de la semiología del lenguaje, que es el tema del día de hoy. El lenguaje es el medio que tiene el hombre de expresar su pensamiento por medio de signos convencionales que pueden ser orales, escritos o mímicos. Tanto el lenguaje oral como el escrito forman el lenguaje expresivo, mientras que la lectura y la audición constituyen, por el contrario, el lenguaje comprensivo. Al hablar o al escribir, el hombre expresa su pensamiento. Al escuchar o leer, comprende el pensamiento de los demás. El lenguaje es una función neuropsicológica compleja, a cuyo conocimiento ha contribuido mucho el estudio de sus perturbaciones y en especial de las afasias. El lenguaje constituye el pensamiento simbólico, que no sólo comprende el habla y la comprensión de la palabra oral o escrita, sino también la composición poética, el canto, la composición musical y ejecución de instrumentos musicales, y la formulación de otras expresiones artísticas, como la pintura y el dibujo, por lo que se ha considerado, al pensar simbólico, como la hazaña mental más notable quizás del hombre y la cultura humana, siendo su resultado el alto nivel alcanzado por la misma. Vamos a hacer una breve mención del desarrollo del lenguaje. El niño al nacer carece de lenguaje, solo es capaz de exteriorizar estados de ánimo por medio de gritos, llanto y algunas muecas. La primera etapa de la adquisición del lenguaje es la identificación de los sonidos que forman las palabras, conjunto fonético de sonidos. Luego,
la asociación de ciertos sonidos, palabras, con las sensaciones visuales, táctiles y de otra índole determinadas por los objetos del medio exterior, noción de significado. Finalmente, el sentido y valor de las palabras en función de su situación sintáctica y semántica. Nociones, sintáctica y semántica. Cumplida esta etapa, el niño intenta formular y pronunciar las palabras que ha oído, lo que implica la entrada en juego del mecanismo de la articulación de la palabra. Es indudable que para ello han debido establecerse vínculos asociativos entre el área auditiva y los mecanismos de articulación y elaboración de la palabra. La siguiente etapa es la lectura, en cuyo aprendizaje se asocian las percepciones auditivas y los mecanismos central y periférico de la articulación de la palabra con los símbolos visuales como las letras y las palabras. La escritura intenta reproducir los signos visuales que constituyen la base de la lectura. Al leer y escribir se produce una íntima asociación entre los símbolos visuales y las sensaciones sinestésicas que proceden de los dedos que realizan la escritura. ¿Cómo es el mecanismo del lenguaje? El que habla debe, para expresar su pensamiento, cumplir lo siguiente. Primero, tener una idea, etapa intelectual. Segundo, tener el recuerdo de las palabras que corresponden a esta idea, evocarlas y a su vez reconocer que estas palabras son adecuadas a la idea que va a expresar, etapa amnésica. Tercero, pronunciar las palabras, etapa motriz. El que escucha, por el contrario, debe, para comprender, primero, oír las palabras, etapa sensorial. Segundo, identificarlas con la idea que expresan, etapa amnésica. Y tercero, comprender su sentido, etapa intelectual. Las etapas mnésica en el que habla y mnésica e intelectual en el que escucha constituyen el lenguaje interior o lenguaje propiamente dicho. La etapa motriz en el que habla es el lenguaje externo o articulación de las palabras. Cualquier perturbación de este mecanismo en una o varias de sus etapas determinará un trastorno del lenguaje. Así, en un proceso en el que estén disminuidas las funciones intelectuales superiores del enfermo, ya congénitamente como en los oligofrénicos, ya por enfermedad adquirida en el curso de la vida, como en el coma u otro trastorno de conciencia, estará perturbada la etapa intelectual del lenguaje y por consiguiente esos sujetos no hablarán o hablarán mal. En otros casos, las funciones intelectuales no están mayormente afectadas, pero en cambio existen ciertas lesiones corticales que dificultan o impiden las etapas mnésicas del lenguaje expresivo o comprensivo, sin que haya perturbación tampoco de los órganos de los sentidos ni de los de la... La exploración del afásico abarca los siguientes puntos. Primero, exploración de la palabra espontánea, la denominación, la repetición y el lenguaje automático. A. Se hace conversar al enfermo y se observa si hay trastornos de la sintaxis, por ejemplo, si solo emplea monosílabos o si la palabra o si habla en un estilo telegráfico, donde suprime pronombres, conjunciones o preposiciones. Esto constituye el agramatismo. A veces el paciente puede expresarse en un lenguaje especial, totalmente incomprensible, que se denomina jergafasia, en donde las palabras no pueden ser reconocidas, neologismos. La jergafasia
suele acompañarse de una marcada fluidez del habla, verborrea o verborragia. Escuchemos un paciente que presenta una clásica jergafasia. B. Luego de realizar la exploración de la palabra espontánea, corresponde efectuar la exploración de la denominación. Se le presentan al enfermo distintos objetos y se le pide que los nombre. Vamos a escuchar cómo se realiza la exploración de la denominación en una enferma. ¿Qué es esto? Un lápiz. ¿Y esto? Corbata. Corbata. Puede suceder que al presentarle un objeto cualquiera, lápiz, reloj, como hemos visto, el enfermo no diga su nombre, pero quizá lo describa en sus características o significado. Esto se conoce con el nombre de anomia o trastorno de la denominación. Puede darle el enfermo también un nombre que no corresponde al mismo, sustitución de la palabra. O bien puede ocurrir que al presentársele diferentes objetos para que los reconozca, emplee siempre una misma palabra. Es lo que se conoce con el nombre de intoxicación por el vocablo, reverberación o estereotipia. Otras veces, el enfermo podrá emplear una palabra parecida a la que designa el objeto, pero deformada, es decir, alterada en una o varias sílabas, o bien una palabra totalmente incomprensible. Esto se designa con el nombre de deformación de la palabra. La sustitución de palabras y la deformación de palabras constituyen la parafasia. Se denomina parafasia verbal a la sustitución de palabras y parafasia literal a la deformación de las mismas. Escuchemos un paciente con deformación y sustitución de palabras. Parafasia. Dígame, por favor, ¿cómo se llama esto? Reloj. Reloj. ¿Y esto? La malla. Mal. Habrán notado ustedes la deformación de la palabra en el paciente, la parafasia. C. Se explora luego la palabra repetida, es decir, se le hacen repetir al sujeto distintas palabras en esta forma. Primero, palabras simples, zapato, mesa, lámpara, ferrocarril, constitución. Segundo, palabras cada vez más complicadas, gozo, gozar, gozoso, regocijar, regocijante. Tercero, frases simples, por ejemplo, lloverá mañana, y frases que se van complicando cada vez más, por ejemplo, artillero de artillería, ministro plenipotenciario de Brasil, el ruido con que rueda la ronca tempestad. Escuchemos cómo se hace entonces la exploración de la repetición en una enferma. Repita lo siguiente, por favor. No síes, íes o peros. No síes, íes o peros. Hemos visto entonces una manera de efectuar una exploración de la palabra repetida en una enferma a través de la exploración de frases simples. Tomamos una frase simple. D. Por último, debemos realizar la exploración del lenguaje automático. El lenguaje automático se explora mediante la prueba de las palabras seriadas.
Se solicita al paciente que mencione los días de la semana, los meses del año, las estaciones del año o una serie numérica, por ejemplo, de 1 a 10, de 10 a 100, 10, 20, 30, 40, etc. Esta prueba, la exploración del lenguaje automático, puede complicarse solicitando al paciente que invierta la serie o la recite salteando un término por medio. En la práctica se puede evidenciar que pacientes con fallas en el lenguaje espontáneo importantes, este lenguaje automático, llamado por Hombredán facilitado, es bastante correcto. Esto se conoce con el nombre de fenómeno de Beilaerger-Jackson. Además de todas las fallas que puede presentar y que son semejantes a las encontradas en el lenguaje espontáneo, el paciente puede, al recitar la serie, quedar repitiendo un término o parte de él, impidiéndole proseguir. Esta perseveración puede ser verbal o silábica. Vamos a escuchar un paciente afecto de una afasia de Wernicke con preservación del lenguaje automático. Vale decir, presenta el fenómeno de Beilaerger-Jackson y además presenta el fenómeno de perseveración. Escuchémoslo. 1, 2, 3. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, Bueno. 10, 20. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. 20, 30, 40, 60, 80, 90, 100. 20, 30, 40, 60, 70, 80, 90, 100. Habrán notado ustedes en este paciente, afecto, insisto, de una afasia, la preservación del lenguaje automático y el fenómeno de perseveración. Luego de efectuada la exploración de la palabra espontánea, la exploración de la denominación de la repetición y del lenguaje automático, corresponde realizar en segundo término la exploración de la comprensión de la palabra. La exploración de la comprensión de la palabra se realiza ordenando al paciente la ejecución de movimientos simples. Por ejemplo, cierre los ojos, abra la boca, saque la lengua, deme la mano. Luego se le indican órdenes más complicadas. Por ejemplo, ponga su pie izquierdo sobre su rodilla derecha, o bien se recurre a la prueba que se conoce con el nombre de prueba de los 3 papelitos de Pierre Marie. Para ello, Ministro plenipotenciario de Brasil. Ministro Legrand. Otra vez, a ver. Ministro Plenipotenciario Brasil. Constitucional. Constitucional. se observa asimismo que el paciente aumenta su esfuerzo para hablar. La comprensión del lenguaje se conserva, aunque en ocasiones hay dificultad para órdenes más complejas. El enfermo escribe con paragrafias. Esta afasia puede acompañarse de hemiparesia o hemiplegia en el hemicuerpo contralateral, mayor en el brazo que en la pierna. Esto se debe a la proximidad de las áreas motoras de las extremidades superiores al área de Broca. Es interesante destacar por último que el enfermo se da cuenta de su déficit, se siente con una gran frustración y está frecuentemente deprimido. La lesión, generalmente córtico-subcortical, se sitúa en el área de Broca. Es
es decir, en el pie de la tercera circunvolución frontal del hemisferio dominante. Segundo, afasia de Wernicke, descripta en el año 1874. La afasia de Wernicke es una afasia fluente. El paciente habla mucho, verborrea y mal. Parafasias, neologismos y jergafasia. Escuchemos una vez más la jergafasia que presenta el enfermo afecto de una afasia de Wernicke. Habrán escuchado una vez más la jergafasia. La denominación es incorrecta. La repetición también se compromete. En la afasia de Wernicke hay imposibilidad para comprender el lenguaje hablado y escrito. La escritura está igualmente perturbada. Paragrafias. No suele haber en este caso hemiparesia, dado que la lesión está lejos de la corteza cerebral motora. Es frecuente la existencia de una hemianopsia homónima por afectación o compromiso de las fibras retroquiasmáticas. Los pacientes pueden no darse cuenta de la naturaleza de su déficit y generalmente no se encuentran deprimidos en el momento agudo. La afasia de Wernicke resulta de una lesión del área de Wernicke, parte media de la primera circunvolución temporal del hemisferio dominante y pliegue curvo. En tercer lugar y último, vamos a estudiar la afasia de conducción. En la afasia de conducción, la repetición se encuentra severamente afectada, sobre todo la repetición de frases cortas. Aunque el lenguaje es fluente, diferencia con la afasia de Broca entonces, las parafasias son frecuentes. Hay también dificultad en la denominación de objetos. El paciente comprende el lenguaje hablado y escrito. La escritura puede estar comprometida. La afasia de conducción es producida por una lesión del fascículo arcuato que une el área de Wernicke a la de Broca y transcurre, como podemos ver, profundamente a nivel del opérculo parietal. Vamos a escuchar seguidamente un paciente con una afasia de conducción en donde notarán ustedes la dificultad en la denominación. El paciente dice que no le salen las palabras. Vamos a notar una parafasia que presenta el enfermo y asimismo fundamentalmente la dificultad en la repetición. Escuchemos entonces el paciente afecto con una afasia de conducción. ¿Usted qué siente? ¿Siente que la palabra la sabe, pero que no le sale? Exactamente, sí. Usted sabe cuál es la palabra, pero no sale. Claro, no me sale. Pero la palabra sabe cuál es la que quiere decir. Sí, sí, es como si fuera que así le digo, algo así, ¿no? Ahí no, a veces no le saltas. Bueno, muy bien. Dígame, por favor, ¿cómo se llama esto? ¿Reloj? Reloj. ¿Y esto? La malla. Malla. Sí. ¿Tiene algún otro nombre? Además de malla. Puede ser la malla únicamente. No es un reloj. Un reloj, va. Pull. Una pulsera, Reloj, pull. Siga, que va a salir. Pulsera. Pulsera, muy bien. Pulsera, sí. ¿Esto cómo se llama? Botón. Botón. ¿Y esto? Se llama
¿Cómo es que no me sale? No quiero que sale. Si no sale, no importa, es parte del... Quiero ver si sale o no sale, es importante. Ojal, muy bien, bueno, ve cómo sale. Sí. ¿Y esto? ¿Cómo se llama? Corbata. ¿Y esta parte? Nudo. Muy bien. Repita las palabras que yo le voy a decir. Ferrocarril. Ferrocarril. Repetición. Repitación. Inquisición. Inquisición. Constitución. Constitucional. Constitucional. Artillero de artillería. Artillero de Empiezo otra vez. Artillero de artillería. Artillero de Habrán notado entonces ustedes en el enfermo afecto de una afasia de conducción la dificultad en la repetición, sobre todo la repetición de frases cortas. Y habrán notado también en este enfermo la existencia de una parafasia que también se describe en la afasia de conducción. Pero sobre todo, repetimos, la dificultad en esta afasia es sobre todo de la repetición. Cuarto, afasia anómica. El síntoma cardinal en la afasia anómica está dado por la imposibilidad del paciente en la capacidad de denominación. El lenguaje fluente, pueden existir parafasias, y el lenguaje escrito presenta paragrafias. La repetición y la comprensión son normales, aunque puede ser a veces difícil de establecer esto en pacientes confusos. La afasia anómica se encuentra presente como consecuencia de pequeñas lesiones del gyrus angularis y en ciertas lesiones que, aunque lejos de las áreas del lenguaje, ejerzan efectos presores. Se describe con mayor frecuencia en la encefalopatía tóxica o metabólica. En el caso de una afasia anómica, con la única salvedad que junto a otros elementos haga pensar al examinador que se está frente al comienzo de un síndrome demencial, en la afasia anómica se insiste, deberá buscarse siempre una causa metabólica irreversible. La anomia es un signo que puede observarse en pacientes confusos